Saludos amados, gracia y paz. Qué bueno que están una vez más con nosotros. Les saludamos desde Manantial de Vida Connecticut y vamos a compartir con usted la segunda parte del Evangelio de Dios, una vida proporcional en nuestros hogares. Ustedes recuerdan, los que ya estuvieron conectados anoche y en el día de hoy, que estuvimos compartiendo la transmisión. Recuerdan que en nuestra primera parte afirmamos que la intención de los apóstoles fue proporcional, es decir, que tenía un objetivo, y el mismo consiste en preservar la enseñanza cuyo fundamento es Cristo, para así dar continuidad fuera de nuestras casas. Hechos capítulo 2 es una proclama que tenía como intención, desde el núcleo de la familia, preservar el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Mejor dicho, ¿quién es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios es de Dios porque es Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Usted dirá, ¿verdad? Sí, yo sé, suena simple. Sin embargo, el Evangelio revela que la peor oscuridad del hombre no es el diablo, no es el infierno, no son las tinieblas. La peor oscuridad del hombre, escucha y preste atención, es no haber conocido el Evangelio de Dios. ¿Te había dado por enterado que los ateos aparecieron después de saber que hay Evangelio? Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. Escucha lo que dice. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús mismo frente a ellos. Amados, luego de saber que hay evangelio, solo nos queda creer o no creer lo que se está hablando hoy. El evangelio de Dios nos deja desarmados, nos deja sin excusas y también desarma el ateísmo, ya que el ateísmo expone que para no creer al evangelio, primero tuviste que saber que sí hay evangelio, que sí hay Dios, un Dios todopoderoso. Juan los expuso, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. El evangelio de Dios es Cristo engendrado. El evangelio de Dios trae a Dios en el hombre para que el hombre entre a Dios. Me voy a detener aquí porque yo quiero repetirlo y que usted le preste atención. El Evangelio de Dios no es religión, no es dogma, no es doctrina. El Evangelio de Dios trae a Dios mismo en el hombre para que ese hombre entre en Dios. Jesús el Cristo lo dijo. Yo soy la puerta. Y me llama tanto la atención ver llamados cristianos, hermanos, alarmados, algunos aterrorizados, otros acongojados, porque en este tiempo que estamos experimentando se han cerrado las puertas de los lugares de reunión. Pero ¿sabe qué? La puerta sigue siendo Cristo y esa puerta sigue estando abierta. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El Evangelio de Dios trata de cómo Dios resucita a un muerto. Usted pensará en Lázaro, pero esto va mucho más allá que Lázaro. Esto está hablando de usted y de mí. Esto está hablando de cuando estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espirituales, como hay tantos hoy en día. Pues esta buena noticia trata de cómo Dios resucita a un muerto, a una persona que no tiene la vida de Cristo. De cierto os digo, dice Juan 5:25, viene la hora, mis amados, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán el sonido de su voz, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan tendrán vida eterna. ¿Sabes?
Esta es la enseñanza que proclamamos sin impedimento desde nuestra iglesia en el hogar, desde nuestras casas manantial de vida, pues su palabra y su enseñanza no están presas, no están confinadas. Usted y yo hoy tenemos, por la situación que se está viviendo y por el bienestar de todos, reunirnos y estar confinados en el hogar. Pero la palabra no, la palabra sigue corriendo y no torna atrás vacía. Esta es la enseñanza que proclamamos. Sin embargo, es proporcional para quienes la viven y la comunican. Al mencionar proporcional, que usted ha estado escuchando esta palabra y usted dirá, bueno, ¿de qué está hablando? Nos referimos a un ir hacia adelante como parte de un todo, con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? A ver, ¿cuál es esa finalidad? Que Cristo sea conocido. That's it. Que Cristo sea conocido. Es por ello que es de suma importancia evaluar a nuestros días quienes usan la Biblia para darnos un mensaje que alivie la conciencia. Quienes están utilizando la palabra del Señor para un make me feel good message. Porque el Evangelio de Dios, aunque suene fuerte, no fue diseñado ni para calmar ni para aliviar conciencias, antes bien, para transformar la mente en buena noticia. Cuánto más hoy, mis amados, ante tantos ruidos, con tanta tecnología, con tanto a nuestras manos, a nuestro alcance, cuánto más hoy, mis amados, a nuestro contexto, nos urge oír la buena noticia y nos urge compartir esa buena noticia. Cuánto más hoy, a través de estos medios, poder comunicar e implementar esa porción del Evangelio. Ahora bien, en la primera parte mencionamos 4 principios en los cuales los apóstoles persistían: enseñanza, comunión, partimiento del pan y la oración. Hoy nos ocupa la comunión. Antes de desarrollar este principio, hay un detalle histórico que revela que el Imperio Romano perdió poder al desintegrarse la familia. Esa fue la estrategia utilizada por el Imperio Conquistador, por los persas. Roma no fue conquistada porque la artillería de Persa consistía en el hierro y estaban equipados. Antes bien, porque los romanos en función de familia, se desintegró. El adversario más peligroso se llama desintegración. Pero ¿desintegrar qué? Porque si la iglesia tiene un objetivo de preservar el evangelio de Dios, también el adversario es proporcional, también el adversario es intencional en su objetivo, que no es otra cosa que separar, dividir, dañar, destruir lo que Dios unió en Cristo. Lo que Dios unió en Cristo. ¿Sí? Así como lo oyes. Por lo tanto, desintegrar no es otra cosa que dividir, separar. Desintegrar no es otra cosa que destruir. Te digo más, el adversario lo único que quiere es que no se nos revele el Cristo que llevamos dentro. La religión, lo único que busca es que usted no conozca la verdad que es Cristo revelado. Sin embargo, el evangelio como proporción tiene el poder redentivo de volver a integrar. Y eso es una buena noticia para este tiempo. Es por ello que Dios integró, Dios reunió todas las cosas en su evangelio. De ahí se deriva la palabra integró. ¿Sabes? El evangelio de Dios es íntegro, es completo, es pleno, es exacto, no es incompleto. Para que como iglesia en el hogar, y más en esta temporada, usted y yo aprovechemos y proclamemos el evangelio de Dios
pese a lo que estemos viviendo, sin impedimento. Es similar este diagnóstico a nuestros días y pese a la crisis, ahora que estamos atravesando por esto del COVID-19, Dios gobierna la historia y llama a que la iglesia en el hogar y desde el hogar traigamos de regreso el Evangelio de Dios para que tengamos familias edificadas en el fundamento, no en la denominación, mis amados, en el fundamento que es Cristo, de manera proporcionada, no en tantas cosas que a tantos le llama la atención, que si los títulos, las funciones, no sé, you name it, sino para que tengamos familias edificadas en Cristo Jesús. Es por ello que la comunión es vital para que como y en familia podamos manifestar, podamos expresar, podamos evidenciar vidas en ese propósito. Ahora bien, cuando Adán fue creado en Edén, Dios tenía comunión con él, pues Dios gobernaba la creación a través de Adán. Este fue el estado de inocencia que fue violentado por Adán al comer del árbol del bien y del mal. Desde entonces, Dios solo se relacionaba con los profetas, con los sacerdotes. Dios no tenía comunión directa con el hombre, solo se relacionaba con él. Venido ya el Evangelio de Dios, la buena noticia, Jesús objetivo histórico y nacido conforme a la profecía, Jesús el Cristo reintegró, restauró, reconcilió la comunión entre Dios y el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el término comunión por generaciones, pues también ha sido maleado, también ha sido reducido, también ha sido rebajado a que comunión es llevarnos bien, nos llevamos chévere, tenemos muchas cosas en común, pasamos ratos juntos, nos gustan las mismas cosas, las actividades congregacionales, reduccionismo. Y aunque eso pueda incluir en parte, comunión no es para que nos sintamos o nos vaya bien. Ay, ¿cómo es esto? ¿Sí? Comunión no es para que usted y yo pues nos sintamos bien o nos vaya bien. Ya tenemos que graduarnos de eso también. Así de frío como usted lo está escuchando. De hecho, el Evangelio de Dios, escucha, no fue diseñado para que nos guste o nos vaya así tan bien como algunos dicen. Mis amados, el Evangelio fue diseñado para que pese a las circunstancias caóticas, a las aflicciones de este mundo, las circunstancias que tengamos que experimentar, Dios sea proclamado sin excusas y sin impedimentos. Dios sea conocido al hombre que espiritualmente está muerto y en Cristo obtiene vida y vida eterna. Sin embargo, desde el pensamiento de Dios, comunión es la participación normal que los hermanos reunidos en su nombre tienen entre sí, que con Dios el Padre, con Cristo el Hijo y en el Espíritu manifestamos esa reunión y esa comunión en el uno. Esa participación normal significaba la señal de haber sido salvos de la avaricia y del egoísmo como resultado de la gloriosa salvación que nos salva y te tengo noticia, nos sigue salvando, que nos libra y nos sigue librando, porque recuerda que la salvación nos viene por eliminación, eliminando todos esos obstáculos e impedimentos que no nos permiten ver a Cristo ya presente. Comunión no necesariamente es relación, tampoco ser espiritual no es relacionarse con dos o más. Dios definió comunión a donde están dos o más reunidos en mi nombre, en uno, ahí está el Señor. Así lo definió. Cristo está presente.
El nombre Cristo, ese es quien congrega. Hermanos, comunión es la consumación del todos en el uno, el poder del uno. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 menciona esta comunión. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente. Ay, qué palabra más clave, señores. Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El principio de la comunión es para que disfrutemos al Padre por suministrarnos todo en el Evangelio de su Hijo. El principio de la comunión, ¿sabe cuál es? Que usted y yo nos deleitemos en el Padre. Que usted y yo disfrutemos al Padre por suministrarnos la vida del Hijo, por suministrarnos la mente de Cristo, por suministrarnos todo en el Evangelio, en la buena noticia de su Hijo. Comunión significa dejar a un lado los intereses personales para que en participación común colaborar con su propósito eterno. Esas agendas personales, esos intereses personales tienen que morir y esos son impedimentos, porque la comunión es dejarlos a un lado para que en participación colaboremos con su propósito eterno, porque a fin de cuentas aquí se trata de Él. Una señal de una persona salva, ¿sabe cuál es? Es la participación normal y sincera, en verdad, entre sus hermanos. En verdad. Hechos de los Apóstoles revela que con el pasar del tiempo, esa participación normal se llegó a perder. ¿Sabe por qué? Por el apego a las posesiones materiales. Mucho ojo a esto. Y yo creo que si hay un tiempo en el que muchos se están dando cuenta que no vale la pena tener ese apego a las posesiones terrenales, sino a lo que es eterno. Si hay un momento que la gente se está dando cuenta, es ahora, mi gente. Hechos de los Apóstoles lo revela, que la participación normal se llegó a perder también por el apego a esas posesiones terrenales. Es por ello que la cena del Señor tiene como fin satisfacer al Padre al participar todos en esa comunión. Comunión no son los elementos de la cena, eso incluye, pero comunión es el Hijo en porciones. El Hijo en porciones en todo nacido de nuevo, para que a través del Evangelio de Dios seamos recíprocos a una vida proporcionada en y desde nuestros hogares. Nosotros le estamos creyendo a Dios. Todavía Dios hace milagros. Los milagros de Dios no están para sanarnos de algo. Los milagros de Dios están para sanarnos de todos. Esa es buena noticia. Ese es el Evangelio de Dios. En ese todo nos reunimos. En ese todo somos salvos. En ese todo somos levantados. En ese todo encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos salva y no nos sana de algo. Está para sanarnos de todo. Y esa es nuestra oración. Que aquellos muertos espiritualmente puedan oír el sonido de su voz, para que puedan recibir esa vida eterna y disfrutar del Padre en la comunión de los santos. Bendecidos. Gracia y paz desde Manantial de Vida. Gracias por estar presentes en Cristo Jesús. Amén.